Buenas gente, bienvenidos a la 10ª parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon. En el episodio anterior hicimos el modelo de nivel avanzado, personalizando casi todos los apartados del modelo. Sin embargo, hoy voy a enseñarles cómo hacer pelos personalizados para el modelo, agarrando partes de otros peinados o incluso partes de nuestro modelo. Así pues, espero que esto no sea tan largo como el capítulo anterior y vamos directamente a enseñar cómo hacer esto. El modelo que hicimos la última vez es este de aquí, que ya le personalizamos el pelo, pero sin tomar partes de otros peinados, sino que tomamos uno que ya hay y simplemente lo editamos con las físicas y todo lo que son los huesos. Sin embargo, digamos que yo quiero que este peinado sea diferente, agarrando partes de otro modelo. Para esta parte simplemente vamos a ver cómo agarrar partes de otro peinado y ponérselas, las cuales no tienen físicas para no complicarnos la vida. Aún así, en la próxima parte vamos a ver cómo añadir partes de peinados que sí incluyen físicas y cómo adaptarlas a nuestro modelo. Pero supongamos que queremos que este peinado tenga partes de otro peinado y para ello les voy a enseñar cómo extraer esas partes. Sin embargo, no vamos a crear ningún tipo de física, sino que vamos a utilizar las que ya estén creadas en los peinados que vamos a agarrar, o incluso partes que tal vez no tienen físicas y solamente debemos interactuar con los vértices. Pero bien, para saber qué peinado voy a ponerle, voy a empezar con uno que ya esté separado, que si vamos aquí a los modelos de la Inkling chica, puedo ver que tenemos varios peinados. Así pues, supongamos que yo quiero que tenga esta parte de aquí del peinado de Kali. Todos estos peinados de aquí, excepto los de Splatoon 3, tienen separadas las partes que son más difíciles de separar. Esto lo podemos ver en la parte del pack de Joy Sandbag, Hairs. Acá tenemos todos los peinados y en Custom Hairstyles tenemos los distintos peinados que utiliza este pack. Hay algunos que fueron hechos por otros usuarios y hay otras que son los de Splatoon 3 hechos por mí y las partes extraídas de los distintos peinados de Splatoon. Acá tenemos las que extraje desde el pack de SFM y en Customs Hair Parts tenemos las partes que extraje directamente desde MMD. Y acá si vemos tenemos la parte que me interesa, que si la abrimos podemos ver que tenemos toda la parte trasera del peinado de Kali. Aquí lo que queremos es extraer esta zona de acá atrás. Para hacer eso la forma más sencilla es tratar de extraer la textura y seleccionar ese grupo de vértices, porque si vamos a más veremos que está todo unido. Así que para poder seleccionarlo tenemos que venir aquí en Edit, Plugin, System y V-Editor. Desde acá tenemos acceso a la textura y todos los vértices y es cosa de simplemente seleccionar dos opciones, o lo que queremos mantener o lo que queremos quitar. En este caso voy a elegir lo que queremos extraer para enseñarles también cómo podemos separar partes de los modelos. Acá tenemos lo que es el color. Si yo me fijo bien, puede que esta zona de acá, si le doy a Show Cell in 3D View, no seleccione todo lo que quiero, pero además también quiero esto del centro, así que para poder seleccionarlo es cosa de ir viendo cuál parte podría ser. Por ejemplo esta de acá, tal vez esta de acá, incluso esta de acá. Pareciera ser que es todo eso, aunque no estoy tan seguro. Dándole a esta rueda de acá podemos hacer que aparezca el eje y poder interactuar con esto para verificar. Vale, todo esto que se queda quieto es la parte del white, pero también hay parte del color que se queda quieto, así que definitivamente tenemos que seleccionar todos estos vértices de acá. Ahora que ya lo tenemos separado, elegimos simplemente la parte que estamos extrayendo, que en este caso es el color, le damos a clic derecho, split, y ahora se ha separado. Si le damos acá, vemos que tenemos solo esta parte. Y luego tenemos que hacer exactamente lo mismo para el white. Así que vamos aquí en Material, ponemos white y seleccionamos la parte que es. Ahora simplemente le damos clic derecho, split y listo, ya lo tenemos. Ahora si queremos podemos borrar todo esto de acá con shift suprimir, y para los huesos y las físicas literalmente lo mismo. Si vemos el grupo verde y el grupo amarillo, así que es cosa de venir acá en body y borrar todo lo que es el grupo verde y el grupo amarillo. Lo mismo con los joint, que como sabemos tienen el mismo nombre de las partes, y lo mismo con los huesos, y ahí estaría, ya lo tenemos extraído. Pero supongamos que quiero separar esta parte del centro de las otras dos, pues es muy simple, hago exactamente lo mismo y para actualizar esto le doy a reset y ahora se ha actualizado. En este caso lo que me interesa es borrar esto de aquí, que es esto del centro, así que le doy Show Cell in 3D View, así que voy a New y elijo la zona que es. En este caso creo que es esta de aquí, Show Cell in 3D View, y ahí lo tenemos. En este caso es solo el color, así que le damos a Split y ahora tenemos que hacer lo mismo para el otro New. Y listo, ahora lo tenemos todo separado. Para poder identificarlo es cosa de venir acá en Info, Material, y podemos cambiar el nombre tanto en japonés como en inglés. Y pues digamos que esto es, y esto sería el white.
Y listo, ya tengo extraído esta parte con las físicas y todo. Así que simplemente le doy a Save y la debería guardar donde están todo lo que son estos modelos de peinados. Así que si se encuentra en esta parte ya extraída es porque la acabo de hacer para este tutorial. Y vamos y le ponemos separado. Y listo, ahí está. Ya con esto hecho ya tenemos la parte que queremos añadir a nuestro modelo. Cerramos el PMX Editor, copiamos esta textura, vamos a la carpeta de nuestro personaje, la pegamos y copiamos en text la textura. En este caso es la de Cali. Así que simplemente vamos y la pegamos. Ahora abrimos nuestro modelo y lo que yo quiero, digamos, es ponerle esa cosa por acá atrás. Para hacer eso es tan simple como arrastrarlo, importarlo y ahora es cosa de ajustarlo. Digamos que yo quiero tan solo estos mechones de acá al lado, por lo tanto puedo simplemente borrar lo que separamos, todo acá lo borramos y ahora simplemente tengo estos separados. Ok, ahora, ¿qué sucede? Sabemos que este modelo tiene otro tamaño, el cual anotamos en un bloc de notas, así que voy a seleccionar los vértices, voy a seleccionar el body, joint y los huesos y voy a simplemente venir y moverlo. Con Mob aplico el escalado y más o menos lo pongo donde yo quiero. Y vale, acá viene un poco el juego y es que yo quiero que esto quede bien puesto por acá y este por acá. Entonces para lograr eso tendré que modificarlo, también tomando lo que son los huesos, los body y los joints. Así que tenemos que hacer el mismo proceso del capítulo anterior, seleccionar los vértices, la parte que queremos mover, luego el bone, podemos ver en oculto si hay alguno más, luego el body, luego el joint. Y como vemos acá ni siquiera lo moví, así que primero lo voy a ajustar y así le puedo dar a un doSelect. Y bien, ya con todo seleccionado es cosa de ir moviéndolo. En este caso lo quiero como rotado. Así, después esto por aquí. Y de acuerdo, digamos que ahí lo tengo como lo quería. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo para la otra parte, ya que lamentablemente no existe una forma de invertir el modelo solamente considerando esta parte del modelo. Elijo el bone, luego el body, luego el joint, seguro de estar seleccionando todo bien, hago que se vea más claro y comienzo a mover las cosas. Y listo. Ahí lo tendríamos más o menos. Ahora simplemente lo podemos colorear. Y muy importante, dentro de body tenemos que asegurarnos de que tenga el mismo grupo, por lo que mencionamos anteriormente en la parte anterior, de que al final van a haber colisiones si son de grupos diferentes. Así que para evitar eso, simplemente vamos acá, elegimos la zona que es y como ven dice que no tiene colisión con nada. Pero en vez de hacer eso vamos a hacer que no tenga colisión con el grupo del resto del pelo, que en este caso es el grupo 15. Así que lo hacemos de grupo 15. Vemos que tenemos un montón de esferas acá, ¿no? Lo ideal es tratar de no borrarlas, pero tenemos que asegurarnos de que no hayan colisiones como pasó la última vez, ya que si voy a Transform View, posible que al activar las físicas todo se mueva demasiado, que como vemos es justamente lo que terminó pasando aquí. Y bien, si vemos que esto se mueve mucho hacia el lado, ya sabemos que tenemos que reducir el tamaño de estas esferas que están en la cabeza y ahí estaría un poco mejor. Ahora voy a mostrarles cómo extraer una parte de un peinado que tal vez no está extraído como estos de aquí. Sí, pues para hacerlo básicamente tenemos que ir a los modelos de Splatoon 3 y aquí vamos a elegir en este caso el de las trenzas. Tenemos que hacer el mismo proceso que acabamos de hacer, pero extraer solamente esta parte, ya que yo digamos que en mi modelo quiero que en vez de tener estos tentáculos de acá tenga las trenzas de Splatoon 3. Entonces para hacer eso se viene una parte un poco compleja, pero tenemos que repetir lo mismo para ese modelo. Así que para hacerlo es cosa de primero extraer la zona que queremos. En este caso para lograrlo tenemos dos opciones, que es abrir el V-Editor o hacerlo a mano. Yo siempre recomiendo usar el V-Editor porque creo que es más fácil visualizar lo que tenemos que editar. Por ejemplo, por acá son estos tentáculos de aquí. Con Shift podemos seguir seleccionando. Ojo de tratar de seleccionar todo lo que crean que pueda hacer, porque una vez salgamos de esta vista, la selección no se mantiene. Lamentablemente en este editor solo existe la selección cuadrada, así que habrá que tener paciencia. Acá un pro tip, y es que si no logran ver bien por los colores, pueden darle en Display y cambiar el color del fondo. Y ahora sí va a ser más claro. Vale, y ahora que lo tenemos, podemos moverlo para ver que realmente esté bien seleccionado. Y ahora como lo que queremos es simplemente borrar todo lo demás y mantener esto, lo que recomiendo es que movemos todo esto para un lado, seleccionamos todo el resto, damos control Z y ahora le damos a Shift suprimir para borrar todas las partes y aquí lo tenemos. Por ejemplo, esto lo puedo borrar para que quede más ordenado. Acá lo tenemos extraído y ahora solo tenemos que borrar los huesos y físicas que no nos van a servir. En este caso son todos estos de por acá, este hueso de por acá atrás y este de por acá. Así que simplemente le vamos a suprimir y ahí está. Si hay algún hueso oculto también debemos verlo, pero lo ideal es mantenerlo. Y ya, ahí está, por fin. Ahora debemos pensar bien cómo vamos a utilizar esta parte. Si vemos bien, esta parte vendría siendo el lado derecho, mirándolo de frente. Pero si nosotros lo rotamos va a quedar al lado izquierdo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sacar un lado derecho y un lado izquierdo. Para hacer eso de forma automática sin tener que rotarlo,
lo primero es guardar este modelo en algún lado. Yo lo voy a guardar en esta carpeta para compartírselos a ustedes cuando vengan a buscarlo. Voy a ponerlo por acá. Y ahora, para poder invertirlo, es tan simple como venir acá en Edit y darle a Mirror Model. Decimos que sí, y ahí se ha invertido. Y ahora lo podemos guardar, pero es muy importante cambiarle los nombres de los huesos, porque como ven acá está todo lo que son left, lo mismo con los body y los joint. Así que súper importante en este caso, si vamos a revertirlo, cambiar los nombres para que no se fusionen los huesos. Los que sí podemos mantener son estos de acá, los primeros tres. Y luego todos los que son del pelo hay que cambiarlo. Basta con solo cambiarlo en japonés. Y ahí está. Esta es la versión right. Así que ahora simplemente voy, guardo y le pongo que es la parte derecha. Y ahora que por fin tenemos esto, es cosa de agarrar esto, ponerlo en nuestro modelo, copiar la textura, que en este caso es la de half braid, pegarla acá. Y ahora simplemente tenemos que abrir nuestro modelo y elegir cómo lo vamos a hacer. Aquí todo lo que yo hice de los tentáculos de atrás lo voy a borrar para mostrarles esto. Voy a elegir estos tentáculos y los voy a borrar. Lo mismo con las físicas y los joints. Y por último, los huesos. También puedo aprovechar y borrar estos huesos que no había borrado de antes en la modificación que hice. Serían estos de acá. Lo mismo con este body y los joints. Y vale, ahí estaría. Entonces ahora voy a añadir la parte del peinado que me faltaría. Primero voy a añadir el del lado izquierdo. Ahí está. Y al igual que siempre tengo que ajustarlo a que vaya donde quiero que vaya. Así que primero selecciono los vértices, después huesos, body y joint. Y puedo hacerlo directamente desde aquí. Primero lo escalo, que todo se vea. Y simplemente lo voy moviendo. Vamos, que quiero que esto sea bastante más pequeño. Este hueso de acá lo voy a ignorar porque lo voy a borrar. Y simplemente lo voy ajustando a mano. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Aquí una recomendación, y es que antes de hacer nada, pues revisen si las físicas están bien. Para revisar eso tienen que venir a Joint y ver si están asignadas tanto el body A como el body B. En la próxima parte vamos a explorar qué es todo esto que están viendo aquí. De momento simplemente tenemos que preocuparnos de ver si está todo asignado. Aparentemente sí, así que no hay problema. Esto porque si no están asignados a los que corresponde, que vendrían siendo el mismo nombre de aquí, como body B y como body A, el que le antecede, que en este caso es el body, que es esta esfera de aquí al centro, que si vamos a body podemos ver que es este de acá. Si eso no le antecede en body A o cualquiera de estos de acá, va a ocurrir un error y va a crashear MMD, así que esto es importante. Pero bien, ya lo tenemos, así que ahora voy a poner el lado derecho, donde tenemos que hacer literalmente lo mismo. Y gracias a que cambiamos los nombres de los huesos, no se van a sustituir y van a funcionar como partes independientes. Y que lo primero son elegir los vértices, siguiente son elegir huesos, body y joint, y hacerlo desde este menú de acá. Voy a primero elegir los huesos, después voy a elegir el body y finalmente el joint. Ahora es cosa de calarlo, mirarlo bien y empezar a moverlo. En este caso tiene que quedar como lo teníamos acá, entonces esto va mucho más arriba, un poco rotado. Tratamos de hacer que calce. Ok, supongamos que ahí ya lo tengo. Al igual que lo que hicimos en la parte anterior con el body, es ver si el tamaño que tiene es un poco más grande de lo que necesitamos, así que lo voy a hacer más pequeño. En este caso ambos lados son iguales, así que puedo y cambiarlas a la par. Esto es todo lo de los body, y lo que importa aquí es modificar el tamaño. En la próxima parte vamos a ver qué es todo esto de aquí, al igual que con los joints, pero lo importante es esto del tamaño y la altura. Acá lo podemos personalizar para que encaje con lo que tenemos. Y ahí está. Ahora, para que no hayan colisiones, hacemos lo mismo que hicimos con esto de acá, que es ponerlo del color del grupo, que en este caso es el 15, y hacer que no haya colisión. Volvemos a verificar que las físicas estén bien puestas. En caso de que hayan problemas con el tamaño, ya sabemos que hay que solamente hacer más pequeño esa esfera del centro. Y ahora, como vemos acá, esto se mueve mucho y eso es muy probable que sea por una colisión en esta esfera aquí. Y que para arreglarlo simplemente tenemos que hacer más pequeñas las esferas. Así que ahora sí, ya que lo hemos movido, vemos que está funcionando. Ahora lo podemos colorear. Acá hay un hueso que es como el centro de esto, el cual no va, o sea, esto lo tengo que borrar. ¿Por qué? Porque todos estos huesos del pelo funcionan de tal forma que están unidos a un hueso padre. Todo este modelo está compuesto de huesos que están conectados entre sí. Hay huesos que son los padres y huesos que son hijos de los padres. Todas estas uniones que se ven parten en algún punto y terminan en otro. Por ejemplo, los brazos, se puede decir que este es padre de todos estos de acá, porque es del cual dependen. Lo mismo ocurre con el pelo y todo lo de la cara. El padre sería este de acá, ya que todo lo demás depende de este que está aquí en el cuello. Y lo mismo con el pelo, todos los huesos del pelo dependen de este hueso de aquí. Este hueso de aquí en general es el número 35, y para revisarlo podemos venir acá a Bone, seleccionarlo bien, y ahora vemos que efectivamente es el 35. Por lo tanto, si vamos a cualquier parte del pelo,
tenemos que asegurarnos de que esté unido como parent al 35. Lo mismo con este de acá y lo mismo con estos de acá. Aquí como ven están unidos a este que está unido al 35, así que está bien. Voy a colorear esto que se me había olvidado. Y ahora si veo este modelo, ahora sí que sí, debería estar todo en orden. Y como ven ya funciona con las trenzas y toda la cosa. Como vemos no está bien asignado el toon y por eso tiene ese efecto de que no hay sombra en esta parte del pelo. Así que para asignarlo bien simplemente lo copiamos, lo pegamos y ahí está. Ahí quedó. Por fin, prácticamente ya aprendimos a tomar partes de peinados, extraer partes de modelos. Voy a aprovechar y voy aquí en Display Panel a arreglar todo esto que queda remanente. Y además algo importante es que en Bone tenemos que asegurarnos de que estos huesos tengan los nombres que corresponden en inglés, ya que de lo contrario van a aparecer como null. Hay una forma más rápida de hacer esto y es en Edit, darle a Name Repair. Y esto nos va a abrir este menú donde podemos elegir qué cosa queremos renombrar. Entonces la clave para mí es venir acá en japonés a inglés, poner que elijamos Bone, poner Replace y le ponemos List Names. Y ahora simplemente tenemos que ir a los huesos que queremos cambiar y simplemente copiamos y pegamos esto. Estos huesos que están ocultos, el scaler y todo eso, se pueden ignorar. Es importante conservar el formato porque de lo contrario no va a funcionar. Y ahora le damos a Repair y le damos que sí, pone arreglado y ahora tenemos los nombres en inglés y en japonés correctamente asignados. Esto es importante con los huesos porque si no en MMD van a salir que no tienen nombre. Lo último que quiero mostrarles es cómo extraer este pelo de aquí. Entonces eso es muy simple. Seleccionamos todas las partes del pelo que queremos extraer y le damos a Reverb. Ahora tenemos seleccionado todo lo demás. Simplemente seleccionamos los vértices, le damos a Shift suprimir, ahora tenemos solo el pelo y tenemos que borrar todos los huesos excepto el 35, el 34 y el 0. Podemos o venir acá en Bone, seleccionar todos excepto los que les digo, el 0, 34, el 35 y obviamente los del pelo. Todos estos tampoco hay que seleccionarlos. Y ahora simplemente le damos a suprimir. Ahora en la parte de body tenemos que borrar todos los que no son del pelo, es decir todos estos. Hay que dejar estos de head, neck, porque son los que permiten la unión con el resto del cuerpo. Si queremos, podemos simplemente dejar uno, pero eso ya se los mostraré en la próxima parte. Por último, en joint, si es que tuviéramos algún joint que borrar, lo borramos. En este caso no, porque todos los joints son del pelo. Poner unos créditos de más y ya con todo esto simplemente lo guardamos en alguna carpeta que queramos. Por ejemplo, puede ser Young Hairs, Custom Hairstyle, ahí está por si alguno lo quiere. Lo importante es copiar la textura para que no nos perdamos nada. Como ven, este tiene varias partes de pelo, así que es un pelo bien complejo. Pero así es como se crean los pelos personalizados, así que espero que lo hayan aprendido con este tutorial. Les recuerdo que todos los pelos de Splatoon 3 hay que extraerle las partes, así que buena suerte con eso. Ya para la próxima parte les voy a enseñar cómo se crean físicas en MMD, cómo se crean expresiones faciales en lo básico y cómo funciona el tema de asignar vértices. Así que espero que estén atentos y nos vemos en la próxima.